Como le decíamos al comienzo del programa, ya estamos con nosotros y le vamos a dar las buenas noches a la doctora Jacqueline Baladí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a vos y a todos los televidentes. Bueno, uno la tiene casi, dice su nombre y asocia realmente con la Defensoría, Sí. digamos que son 6 años que estuvo, ¿no? Al frente. Sí, 6 años en la Defensoría, fui defensora general penal de la provincia. Exacto. Pero después de haber sido secretaria en juzgado de menores, jueza de primera instancia penal, camarista penal y luego defensora general de la provincia. Y previamente fui 15 años abogada, tuve mi estudio jurídico. Así que fue por los Recorrí todo, mostradores, fue por toda la secretaría. Sí, bueno, sí. Ahora, yo lo que quería, ya que lo tengo acá, vamos a hablar de otro tema, pero Sí. me gustaría, porque hace poco estuvo en esa función, Ujú. y usted había marcado en distintas oportunidades de las falencias y necesidades que tiene la Defensoría para poder brindar sus objetivos por los cuales se creó, digamos. ¿Podemos recordar un poquito lo que ha hecho usted y sobre todo qué estaría faltando todavía hacer en esa materia? Bueno, la Defensoría General Penal en la provincia de Santa Fe es muy especial porque se creó por una ley para poder implementar el sistema penal acusatorio, el sistema oral, el de audiencias que ahora tenemos, que realmente fue un salto de calidad en la justicia penal santafesina, que el fuero penal es el más chiquito, pero el que se lleva las tapas de los diarios. Y aparte, con los problemas que estamos teniendo, lo estamos viviendo muy en carne propia todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, en la parte penal yo creo que se han logrado muchísimas cosas. Quedó una defensa ordenada, se cubrió la planta de personal con los recursos que teníamos. De todas maneras, creo que la defensa necesita ser fortalecida para tener más paridad con los fiscales. Pero hay una cosa que es un pendiente que quedó, que lamentablemente yo creo que si no hubiese sido por el COVID, si no hubiese estado por medio de la pandemia, eso hubiese salido adelante porque yo había logrado el consenso político y además le acercamos en ese momento, bueno, actualmente también senador Alcides Calvo del Departamento Castellano, un anteproyecto de ley que él lo presentó, en donde lo que nosotros proponíamos era la unificación de la defensa pública penal y civil. Lo explico en términos claros para que la gente lo entienda. La defensa penal es autónoma, no depende de la Corte, no dependen los defensores de los jueces, tienen una autonomía que en este caso, bueno, yo fui la jefa durante 6 años, ahora está en manos de la doctora Estrella Moreno, que anteriormente era defensora regional en Rafaela. Eso tiene autonomía y funciona de una manera y con una calidad que la marcan las convenciones internacionales, o sea, la Constitución Nacional. Una defensa autónoma, una defensa proactiva, una defensa apegada a los intereses del defendido, igual que un defensor particular, sin depender de los jueces. La defensa civil, la provincia de Santa Fe es la única en todo el mapa de la República Argentina que la tiene así, sigue en la órbita de la Corte, depende del procurador. Yo no digo que los defensores civiles sean malos, no, son muy buenos, pero trabajan bajo otro esquema, desde otro paradigma, desde la función auxiliar de la justicia, no apegado a la defensa de la persona y además con criterios que son muy claros, pero que son bastante restrictivos. Por ejemplo, una persona de recursos económicos escasos, pero que a lo mejor tiene un auto o una camioneta vieja a su nombre, tiene un problema, necesita un abogado, va a la defensa civil y le dicen no lo podemos atender porque usted tiene bienes. ¿No es cierto? Es restrictivo el criterio. Y además, vuelvo a reiterar, es una defensa apegada al rol auxiliar de la justicia. Velan por la legalidad del proceso. No está apegado a los intereses de su cliente. No es cliente, es un asistido. Qué buen detalle, eso no lo sabía. Y además hay otro tema, Carlos, perdona que te interrumpa, pero para que la gente lo entienda. Los problemas nunca empiezan como penales. Siempre los problemas, los conflictos son integrales. Generalmente el problema empieza con el pibe en la casa, que a lo mejor, por dar un ejemplo muy común, por un consumo problemático de estupefacientes, empieza robando en la casa, con problemas de violencia familiar, y eso tiene un abordaje de tipo civil. Si la persona es de los sectores más humildes, no tiene plata, el defensor civil lo va a atender, pero lo atiende en un espacio. Después ese pibe se mete en un problema penal y viene a la defensa penal que está en otro lado.
hay una diferencia, se trata el problema dividido. Y es la misma familia, es el mismo pibe, es la misma persona. No nos vayamos tan lejos. El ciudadano común que no comete delito, el que se porta bien, entre comillas, pero no tiene plata para ir a un abogado, no puede ir a reclamar a tribunales sus derechos porque no tiene quien lo represente, porque a lo mejor tiene un auto a su nombre. Entonces, la defensa pública tiene que ser igual y tiene que ser la puerta de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, para el que tiene problemas penales, pero también para el que tiene problemas civiles, laborales, de familia, y que no puede pagar un abogado. Ojo, esto no es competencia con la actividad privada. No, Yo ejercí 15 años. Por Por supuesto, la gente tiene que ir al abogado y pagarle, pero el que no puede. O sea, hoy tener un auto no implica que tengas plata para pagar un horario. Aparte es una herramienta de trabajo, que va a sacar el auto, que lo puede trabajar. Exacto, Pero, exacto. Digo, esto tiene que ser, y tiene que salir por ley. ¿Y había consenso ya político cuando Y dice bueno, que ya estaba casi? yo lo tenía hablado con los 11 senadores peronistas, que habíamos logrado un acuerdo. Lo tenía hablado con quien en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Miguel Lifchi, que estaba también de acuerdo. Lo venía hablando en la Corte también están de acuerdo, pero bueno, yo entiendo, la Corte también es como, es un recorte, digamos, porque es sacarle la defensa civil y pasarla a este otro organismo, ¿no es cierto? Pero todo es Poder Judicial. O sea. A ver, la defensa civil, ¿qué cantidad de gente tiene y cuánto tiene la penal? Digamos, La defensa civil es muy escueta, digamos. Por eso, me imagino. Hay un grupo de defensores más fuerte en Santa Fe y en Rosario, que no da abasto para atender el cúmulo de gente que va, que están en los pasillos. Ahora los mandaron al subsuelo, fíjate, en tribunales, que es simbólico, pero no es solamente simbólico, están en el subsuelo, donde está el sistema penal, la gente con los chicos llorando, a veces con mucho estrés, también acá en esta parte de calle Tucumán hay algo, y después están los defensores zonales, que ya hace un tiempo están, eso ha sido un avance de la justicia santafesina, de los defensores zonales que están en los territorios, por ejemplo, acá están en Alto Verde, Santa Rosa de Lima, allá por barrio La Granja La Esmeralda, son sectores más bien humildes, de menores recursos económicos, pero que no da abasto. Aparte, insisto, se trabajan los conflictos en forma desagregada, no en forma integral. Y los defensores penales, los defensores penales recorren las cárceles, los presos también te dicen, yo tengo que hacer un reconocimiento de hijo, necesito el divorcio, necesito hacer una... Y eso es trabajo de un defensor civil, no de un defensor penal. Y no hay quien lo aborde. Entonces a veces los defensores penales o algunos chicos que trabajan en la defensoría de onda lo hacen, pero no es así, porque la idea es todos trabajar para la paz social y el acceso a justicia es clave. Cuando vino varias veces la Defensora General de la Nación, que tuve el honor de que me acompañe en el informe final, que lo hicimos un acto en la Estación Belgrano, ella, tanto cuando me acompañó en el comienzo como en el final, hizo hincapié en esto, en la necesidad de que Santa Fe se actualice, tenga una defensa de mayor calidad, una única defensa pública para abordar todos los temas que aquejan a la comunidad. Doctora, dentro del análisis, yo recuerdo incluso cuando usted hizo la evaluación final, habló también del sistema penitenciario santafesino y de la situación actual. Hay aparentemente una doble mirada, mucha gente dice, no, los que están presos, que no les den nada, que ni de comer, que se mueran básicamente. Sí, lo dijo un ministro, que se pudran en la cárcel, dijo el ministro de Seguridad. Y por otro lado también tenemos un momento muy particular, no solamente en las cárceles provinciales, sino en las federales, con respecto al tema de la utilización de Internet, los teléfonos, que se utilizan en muchos casos para cometer delitos. ¿Cuál es la mirada desde la Defensoría? Porque ustedes tienen, o tenían en ese momento, la visión de, lógicamente, defender al que hoy está como interno, ¿no? Sí. Bueno, muy buena la pregunta y tiene, digamos, es un tema complejo. Primero, la defensa pública no defiende el delito, sino a la persona, en cuanto a los otros derechos que tienen, en cuanto a primero tener un proceso justo, como manda la Constitución, y una vez que la persona está condenada, sostener la vigencia de sus derechos más allá del encierro. Nosotros estamos en Santa Fe y no es solamente Santa Fe, es una situación igual en toda Argentina, en toda la región latinoamericana, en un problema de cárceles sucias,
explotadas de la cantidad de gente, con una capacidad para muchísima menos gente de la que hay, con una gran vocación de encierro de fiscales y de jueces y una comunidad que pide cárcel, creo que en gran medida influida por un discurso que totalmente demagógico que le vende a la gente que el derecho penal va a solucionar los problemas sociales. Y esto está probado. Los datos de la realidad muestran que no es así. Por ejemplo, Santa Fe, del año 2014 al 2023, triplicó la cantidad de presos. De 2.500, 3.000 pasamos a 10.000, más que triplicarlos. Y yo le pregunto a la gente, ¿disminuyó la inseguridad? ¿Hay menos robo? ¿Hay menos homicidio? No, cada vez más. O sea que ahí vos ya tenés un dato objetivo que ya te demuestra que la cárcel no es la solución de los problemas que quedan afuera. Hay mucho maltrato dentro de esas cárceles, no porque haya una mala voluntad, sino porque es un concepto que tiene que ver con lo que vos me preguntabas o vos me decías que hay quienes dicen, bueno, el que está preso ya que se muera de adentro. Primero, los 10.000 presos que tenemos en la provincia, el propio Poder Ejecutivo observa, desde su Observatorio de Seguridad Pública, informa que el 70% de esos presos, o sea, 7.000 sobre 10.000, son varones de entre 18 y 24 años, que están presos por primera vez y por delitos leves. Además, casi la mitad de los presos, un 40 y pico %, están en prisión preventiva, o sea, todavía sin condena. Desde la defensa pública siempre se planteó que eso hay que modificarlo, que la respuesta no tiene que ser siempre punitiva, que no tiene que haber tantos presos en prisión preventiva, que además las cárceles para cumplir con la Constitución Sí, tienen que ser sanas y limpias. Pero te voy a contar que hay cosas, que yo entiendo lo que estás diciendo, pero la gente te va a decir, pero pará, lo dejan en libertad, sale, vuelven a hacer el mismo delito como pasó en la ciudad de Rosario, que un tipo fue detenido a la mañana, Sí. Antes del mediodía con el mismo fiscal fue detenido de vuelta, fue dejado en libertad y a la tarde de vuelta, es decir, 3 veces en el día. Claro, pero Carlos, nadie nace así. Eso es un producto social. Y si el tipo robó a la mañana, bueno, por supuesto, por un robo no te van a dejar preso la primera vez, porque está, digamos, la prisión preventiva es una excepción. Si hay una reiteración de casos, va a quedar preso. Pero si es solamente por delito contra la propiedad, no va a estar preso un largo tiempo. Y la cárcel, en estas condiciones, no lo va a resocializar. O sea que ese hombre o ese muchacho, generalmente son jóvenes, sale y vuelve a lo mismo, porque generalmente están en situación de calle, porque el sistema penal recae en los sectores más humildes. Si tenía un trabajo, lo perdió. Generalmente, casi siempre, 100% de los casos, no tienen un trabajo formal. La mayoría no tienen familia o tienen familias muy dispersas. Entonces acá hay que poner el foco en el problema social de base que nosotros tenemos. Bueno, y en la educación. Sí. Bueno, eso, la educación. El 50% de los presos no tienen hecha la primaria. Bueno, ahí la está el primaria. tema. ¿Cuánto es el 50%? Yo hice un trabajo de campo en Coronda. Ajá. El 50% de los presos de Coronda no tienen terminada la educación primaria. Bueno, El eso. pibe que no fue a la primaria, no lo vacunaron, no comió, no fue al dentista, se Bueno, pero drogan por eso desde digo, chiquito. A ver, pero también entonces hay que pensar en una redactación de las cárceles. Es decir, yo creo que hay que Total. hacer más cárceles, pero que tengan a su vez determinadas, digamos, instalaciones Obvio. para que el tema educativo, porque Obvio. el paradigma es ese. La persona que logró en la cárcel por ahí estudiar, entendió y dio vuelta a su realidad. Totalmente. Lo vi, me fui a conocer las cárceles de APAC en Brasil, en Belo Horizonte, eso me fui con una funcionaria de la defensa en el mes de octubre del año pasado, y después, por mi cuenta, me fui a conocer las cárceles del País Vasco y de Cantabria. 2 lugares seleccioné en España porque sabía que estaban con esto, con otro tipo de modelo, con modelo de justicia restaurativa, en donde, o sea, vos no podés a todo darle la misma respuesta. Una cosa el narco, una cosa el homicida, una cosa el violador. Hay delitos graves. Tiene que caer el peso de la ley, el encierro con todo su rigor, por supuesto en cárceles sanas y limpias, y tratar de resocializarlo, aunque va a tener una pena larga. Ahora, todo ese cúmulo de delitos menores que hay, que generalmente están vinculados con delitos contra la propiedad, y cuando tocan contra la vida, tiene que ver con el alto consumo de sustancias, de estupefacientes, y también con el poco valor a la vida que le dan esos pibes, porque esos pibes que no fueron ni a la escuela, para ellos la vida no vale nada. Ellos ya saben que van a ir presos. Te digo que yo tengo mucho No, y territorio hasta en saben, esto. pueden morirse en ese día. Ya lo saben. Si el pibe que fue a hacer
que le abrió el tejido cuando se escaparon los 9 presos en esa fuga cinematográfica en Piñero. Ese pibe tenía 15 años, le deben haber pagado 2.000 pesos para que haga eso, y lo bajaron con una ametralladora, lo mataron ahí, el pibe. ¿Qué valor? Y ese chico capaz que iba orgulloso, porque hasta eso les da poder en sus barrios, tener un arma, vincularse. En este sistema penitenciario, donde tenemos pabellones de 80, 100, 110 muchachos, todo mezclado, el narco, porque acá las cárceles federales no existen. Está mezclado con la nuestra. Claro, en Coronda, especiales, pero están en Coronda y en Piñero están en pabellones especiales, pero en otros lugares hay algunos presos federales, están mezclados. Tampoco hay peces tan gordos, porque yo me recorrí los federales y la mayoría están por poco más que tenencia. Les meten asociación ilícita, pero después hacen acuerdo abreviado por tenencia. Y la tenencia para consumo, según la jurisprudencia argentina, no es delito. O sea que son números para la justicia federal vieja que necesita urgente una actualización. El sistema acusatorio. El programa y no hablamos lo más importante. Justamente. Me encanta la charla de esta, me encanta. Realmente apasionante. Y yo voy a seguir hablando de esto, yo no voy a cambiar mi perfil. Pero el tema es ese. Usted fue jueza, camarista, el trabajo a nivel profesional, en la Defensoría General, pero ahora es candidata a diputada. La pregunta es ¿por qué? Después de todo ese currículum, así me dicen, ¿por qué meterse en la política? Cuando muchos por ahí capaz que le dicen, no te metas, ¿por qué? Mira, yo la verdad que soy la más sorprendida de todas, porque yo tenía otro proyecto. A mí me habían hecho algunas propuestas para otros cargos, inclusive más importantes que este, que soy tercera en una lista de diputada que encabeza la doctora Alejandra Rodén, actual vicegobernadora, que lleva a Marcos Clery, es la lista de Cristina, esta, indiscutidamente, es la única lista que Cristina Fernández de Kirchner apoya, Alejandra Beila, candidata a vicegobernadora. Yo venía diciendo que no a todo, no quería, tenía un proyecto particular que era, bueno, trabajar, armar alguna fundación, porque quiero trabajar este tema de la pobreza, todo esto que a mí siempre me movilizó desde muy chica, y poner un estudio jurídico con mi hija Cecilia, que es abogada, y quería, bueno, ayudarla un poco a que despegue en el ejercicio de la profesión, nada grande, nada tan importante, pero ese era mi proyecto concreto. Y les digo que el último día, después de decir que no, recibí un llamado de parte de Florencia Cariñano invocando que era un pedido de Cristina y no pude decir que no. Es como Torre del Cielo, lo llama Macri y no puede decir, se derrite con Macri. Pero yo, yo no es que me derritan, yo no vengo de la política partidaria, pero yo pongo el ojo en las cosas que a mí me importan. Y yo creo que el proyecto de Cristina y de Néstor fue el único proyecto que tuvo en cuenta todo esto que venimos hablando, que es tener un Estado más igualitario. Yo todo lo demás no sé nada. Yo me junto en reuniones políticas, hablan de este, del otro, no conozco a nadie, la verdad que no sé nada. Y bueno, y mi familia, lejos de lo que yo pensaba, que me iban a decir, no, mamá, no, todos emocionados, sí, mamá, metete. Bueno, mi marido, por supuesto, metete, esto es lo tuyo. Hoy bueno, encabeza la vicegobernadora. Claro. La lista es una muy buena lista. Divina la lista. Tiene las posibilidades de hacer, digamos, de incorporar en esta amalgama que se va a hacer de tantas listas que hay, porque son como 7, 8, no sé cuántas. Sí, es una lista, digamos, tiene expectante por los nombres que hay. Quedo, porque soy tercera. Bueno, pero te digo... Ojalá que sí, que la gente no vote, porque ahora ya me entusiasmé, quiero entrar. Bueno, pero a poner orden ahí cuando adentro terminás de armar diputado. después la final, la que vas a pasar las pasos, con todo lo que hay en todas las listas, realmente el peronismo hace una oferta electoral muy buena, hay que decirlo, porque así como criticamos todo, hay que decir las cosas como son. Y la lista nuestra, Carlos, es divina, porque es multifacética, venimos todos de distintos lugares, yo estoy chocha, gente joven, y su participación en un estrado de la Cámara de Diputados, abordando estos temas, que no lo vi en otras listas, es decir, se termina de acomodar, de que hay un abanico de poder abordar todos los temas, sobre todo en el tema de seguridad, que es el tema central, pero también que tiene un correlato con el tema penitenciario. La representante en ese grupo. Pero no es el único tema que a mí me interesa. Yo tengo mucho foco puesto en la producción local, respetando la idiosincrasia de todos los 19 departamentos que me los recorrí, sobre todo acá en la zona de las colonias, de Aarón Castellano, donde yo provengo, conozco bien el tema. Pero eso va a ser motivo para otra entrevista, porque ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Dale. Y tengo 2 proyectos ya para presentar. Ya tengo 2 proyectos. Gracias por haber venido. Pausa y ya seguimos con el invitado especial, Martín de Güemes, aquí en el estudio.